tratando de agarrarle el ritmo a la libélula. ¿Cómo están? Qué gusto. Tarde de día miércoles con un extraordinario programa muy interesante como siempre, y a medida que avanza el otoño, ya nos queda poquito, comienzan a caer, ¿cierto?, las hojitas de los árboles, bajan las temperaturas y nuestras manos empiezan a sufrir con el frío, pero para eso tenemos la solución: las bolsas térmicas Hokairo. Con solo agitarlas y guardarlas en el bolsillo de tu ropa mantendrán tus manos calentitas por 20 horas. Imagínate, disfruta de todos los beneficios del poder del calor de forma segura, cómoda, donde y cuando quieras. Las encuentras en Farmacia NOP, en Jumbo, en Pet Happy y también en www.hokairo.cl. La bolsita, 1, 2, 3, así. 4, 5 ya, ponte tú y listo. Y esto empieza al tiro a producir calor. Es increíble, hay gente que todavía me pregunta, oye, pero es verdad eso que dicen. Les prometo, o sea, yo lo tengo acá y esto al tiro empezó a calentar. Entonces, súper rico, por ejemplo, los niños que van al colegio, los cabros que van a la universidad, que a veces pasan frío, se lo pueden meter en el bolsillo y listo. Te lo recomiendo, Hokairo con nosotros. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Les cuento de inmediato. Una escritora que se llama Amanda Marton, ella es periodista además, y nos viene a contar sobre su libro No quería parecerme a ti. Es una historia que tiene que ver con su vida. Ella le tocó y vive con una madre que padece de esquizofrenia. Su mamá está en Brasil, ella ahora vive en Chile, pero le tocó enfrentar, digamos, a esta realidad. Ustedes se han puesto a pensar cómo sería la vida con una mamá con esquizofrenia. Ella hace este libro, No quería parecerme a ti, una historia de amor en todo caso, pero que nos va a ayudar a saber un poco más sobre la esquizofrenia. Tengo la sensación que hay mucho mito y mucha ignorancia al respecto, y ella, a raíz de esta situación personal, ha decidido también poder poner el tema en el tapete. Nos visita también la Carolina Merhel, ella es nutricionista. Carolina, fíjense que da unas dietas, no son dietas, da un enfoque, esa es la palabra correcta, da un enfoque que se llama HACE, donde proporciona, ahí está, el enfoque HACE, que tiene que ver no solo con pretender que la gente baje de peso y se vea flaca, sino que una alimentación que sea equilibrada, una lección, o sea, en el fondo te invita a los buenos hábitos o hábitos saludables, pero que no necesariamente tengan que ver con tu aspecto físico, que es algo muy sano en estos días y muy interesante. Y también vamos a hablar esta tarde acá en Mija con el doctor Julio Barrios. Vamos a hablar, ¿sabes qué?, sobre el reflujo gastroesofágico. El reflujo, que mucha gente sufre de esto, no saben cómo tratarlo, se puede volver en un problema mucho más grave y más incómodo para la vida, así que vamos a preguntarle cómo podemos aliviar a las personas que sufren de esto y conocer un poquito más. Todo eso y mucho más esta tarde en Mija. Escríbanos, @MijaTV+, siempre estamos abiertos a escucharlos y a recibir todos sus comentarios. ¿Comenzamos? Listo, vamos a comercial y volvemos al tiro. Ya estamos listos para comenzar el capítulo de hoy, día miércoles, mitad de semana, y quiero presentarle a una escritora que hoy nos visita, que escribió este libro, No quería parecerme a ti. Le doy la bienvenida a Amanda Marton, periodista. Gracias, Amanda, por estar esta tarde en Mija. Gracias a ustedes por la invitación. Hoy día vamos a hablar, fíjate, sobre la esquizofrenia. Cómo marcó tu vida y cómo te inspira para escribir este libro. Cuéntame un poco, contextualízame. Tu madre sufre de esquizofrenia. Y esta condición es un trastorno. ¿Cómo ves tú la esquizofrenia desde el punto de vista de una hija? Sí, yo creo que eso que dices, Claudia, es súper importante, ¿o no? Yo escribí este libro que se llama No quería parecerme a ti, y que tiene este título quizás un poco provocador, ¿o no? De decir que básicamente no quería parecerme a mi madre. Claro. Pero lo cierto es que es un libro que cuenta una historia de amor entre una madre e hija. Entonces, cuando me pregunta cómo es vivir la esquizofrenia desde el punto de vista de una hija,
La verdad es un solo elemento de toda mi historia personal, ¿no? Sí, es cierto, tengo una mamá con esquizofrenia. Yo creía que había sido diagnosticada cuando yo tenía 4 años, que es el momento en que ella sale de casa por un episodio más o menos complicado. Pero la realidad es que investigando en la historia familiar descubrí que mi madre fue su primer brote psicótico, es decir, lo que gatilló la enfermedad finalmente, fue cuando ella estaba embarazada de mí. Es decir, yo nunca conocí a mi mamá sin tener esquizofrenia. Y cuando yo tenía 20 años me enteré de que por ser hija de una mamá con esquizofrenia yo podría eventualmente llegar a desarrollarla. Eso me lo dijo su psiquiatra y la verdad es que en un primer momento me puso muy nerviosa, me dio mucho miedo y por eso no quería parecerme a ti, pero no tanto, fíjate, por lo que es la esquizofrenia en sí, ese trastorno en específico que se caracteriza por algunos delirios, alucinaciones, brotes psicóticos. Eso te quería preguntar, vamos a seguir avanzando. Lo que pasa es que acá en Mija han venido muchos psicólogos, psiquiatras, neurólogos, y fíjate que nunca hemos tratado un montón de enfermedades mentales, pero nunca hemos hablado de esquizofrenia. Entonces, la idea que uno tiene, que se te viene primero a la cabeza de esquizofrenia, una persona que vive una irrealidad, que no vive en este mundo, digamos, no está conectado con lo que todos nos conectamos. Claro. Por eso te preguntaba, ¿cómo, más allá de tu mamá, para ti, cómo ves la esquizofrenia? Uy, es súper difícil, la verdad, como comentar lo que es la esquizofrenia, partiendo por el hecho de que yo no soy ni psicóloga ni psiquiatra. Pues yo soy, desde el punto de vista de periodista, ¿no? Yo soy periodista y soy una hija. ¿Qué puedo decirte sobre la esquizofrenia? Primero, que hay muchos estereotipos en torno a eso. Entonces es un trastorno muy complejo, pero no necesariamente por lo que ocurre en el trastorno, que per se ya tiene elementos complicados, ¿o no? A veces brotes psicóticos o alucinaciones, no sé, mucha confusión con algunos momentos de la realidad. Pero una persona con esquizofrenia no necesariamente siempre va a estar en ese proceso de confusión. Eso te iba a preguntar, no es algo permanente, o sea, tiene episodios puntuales, como crisis, llamémoslo así, claro, donde se manifiesta la enfermedad, pero no es que todo el día, las 24 horas del día, tú hayas crecido con una persona en crisis. No, en absoluto. De hecho, yo creo que eso es lo curioso de la esquizofrenia finalmente, ¿no? Existe esa noción o esos estereotipos muchas veces de lo que puede llegar a ser, de que las personas con esquizofrenia pueden ser violentas o que las personas con esquizofrenia están totalmente alejadas de la realidad. Y lo cierto es que en el día a día no es así. De hecho, varios estudios muestran que las personas con esquizofrenia, más que ser violentas, sufren violencia, ¿no? Y eso ya nos da cuenta de una serie de estereotipos, cargas, estigmas o etiquetas que se les pone a las personas con esquizofrenia. ¿Qué puedo decir de mi mamá? Que es una mamá igual que, creo, todas las mamás. Yo aún no soy madre, así que no podría hablar por mí, pero la veo como gran parte de las mamás de mis otras amigas, ¿sí? O de mi gente cercana. Es una persona cariñosa, es una persona que puede enojarse, que me enseña, es una persona que le encanta ver películas, que le encanta leer, que escribe muy bien, que es amorosa, es atenta, es súper inteligente, en fin, pero que además tiene esta etiqueta o este diagnóstico que se llama esquizofrenia y que sí ha marcado ciertos momentos de nuestras vidas, tanto de su vida en su momento con mi padre, como pareja. Ella te comentó, como mamá. Cuando la diagnosticaron y estaba embarazada de ti, ¿te comentó cómo recibe esta noticia o no? Es que ese es justamente el problema. Mi mamá cuando tuvo su primer brote psicótico, que fue justamente cuando estaba embarazada de mí, las personas a veces creen que es como, una persona cualquiera tiene un brote psicótico y básicamente lo que hay que hacer con esa persona es llevarla al hospital, los médicos la van a diagnosticar y va a resultar todo bien, no va a pasar nada. Pero en la práctica es muy difícil muchas veces, uno, que las personas alrededor se den cuenta del brote psicótico y dos, que esa persona en específico sea diagnosticada, ¿sí? Entonces, en el caso de mi mamá, lo que pasó en un principio es que sus brotes de alucinaciones tenían un rasgo de celopatía, ¿sí? Entonces se puso excesivamente celosa de mi papá, tenía muchas dudas de quién era, qué estaba haciendo, empezó a dudar si era buena persona o no.
Y eso, las personas a su alrededor que la habían conocido durante toda la vida, en un principio dijeron, ya, quizás sean las hormonas del embarazo, claro, son celos nada más, quizás tuvieron una discusión. Entonces, en un principio esos brotes quizás no sean tan evidentes como uno a veces ve en las películas, o no, no sé, Dios se está comunicando conmigo. Ahí, claro, un momento, eso es un poco extraño, ¿no? No, claro, pero podría confundirse evidente con un ataque de celo, que a lo mejor antes no era celosa y ahora se puso celosa, producto del embarazo, anda a saber tú. Exacto, entonces en un primer momento los primeros brotes de mi mamá tuvieron relación con elementos de celopatía y cosas así. Y finalmente cuando tuvo, y eso me enteré ahora investigando para el libro, ¿no? Finalmente cuando tuvo un brote que sí fue más importante, que se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando y finalmente va al hospital y va después que ya me había tenido a mí, etcétera, los doctores no supieron diagnosticarle en un principio. Pensaron que podría ser consumo de drogas, no consumía drogas. Pensaron que podría ser algún trastorno de bipolaridad, alguna de los trastornos que ocurren con la depresión postparto. Entonces costó mucho llegar al diagnóstico. Okay. Recién ella fue diagnosticada con esquizofrenia cuando yo tenía 8 años. Yeah. Pero esquizofrenia era una palabra que no se ocupaba en mi casa hasta que yo escribí el libro, realmente. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué? Yo creo que por los tabúes que hay en la sociedad. O sea, no es lo mismo decir que una persona tiene esquizofrenia que decir que esa persona tiene quizás depresión o ansiedad, ¿o no? Estamos más acostumbrados a lidiar con ciertos elementos o, entre comillas, problemas de salud mental que con esquizofrenia. ¿Y tu mamá te decía, hija, tengo esta enfermedad, sufro de esquizofrenia, por eso de repente podría tener eventualmente... No, más bien, bueno, mi mamá sale de la casa cuando yo tenía 4 años y regresa cuando yo tenía 8, por elementos que ahí sí están en el libro y quienes lo lean podrán identificar. Pero cuando ella regresa a la casa cuando yo tenía 8 años, y ahí sí ya había recibido el diagnóstico, yo era una niña, claro, ¿no? Era una niña, pero me daba cuenta de que había ciertas cosas que no estaban del todo bien. Por ejemplo, mi papá me decía que por favor, él trabajaba todo el día, entonces me decía, por favor, quédate atenta si ella se está tomando el remedio. Entonces yo le decía, ya mamá, lengua hacia arriba, hacia abajo, hacia afuera, muéstrame que estés tomando el remedio, que suena tierno, pero es terrible, ¿o no? Como poner a una niña en un... Sí, en una un niña contexto, de 8 años, sí. Claro, que poner a una niña en ese contexto... Mucha responsabilidad. De mucha responsabilidad y de estar muy pendiente de alguien que era una mamá que... Bueno, es una mamá que lo único que quería era, no sé, apapachar, regalonear, prepararme un cake, leer cuentos conmigo. Entonces, ese rol medio híbrido que a veces se producen en las familias, yo creo que son sumamente complicados. Pero yo me daba cuenta de que mi mamá no era cualquier mamá, digamos, o que estaba en una situación un poco difícil justamente porque sentía la necesidad de ver si se estaba tomando los remedios, estar atenta a las cosas que decía, y cada mes, todos los meses íbamos a su psiquiatra, ¿no? Esa presencia que nace, digamos, después de mis 8 años, al menos en mi vida, claro, porque tenía que llevarla al psiquiatra y el psiquiatra preguntaba, ¿cómo está Cecilia? ¿Qué pasa con ella? ¿Cómo es tu día a día? Entonces me daba cuenta de que algo no estaba bien. Pero la vez que yo, o sea, me daba cuenta ahí de la necesidad del cuidado, pero el momento en que puedo decir que fue como el quiebre de la inocencia, sí, se dio mucho antes, se dio cuando yo tenía 4 años, cuando ella ya no estaba en la casa, porque a veces me enviaba cartas y en una carta me escribió preguntando por mis hermanas y me preguntó, ¿cómo está Amanda, Amandinha, Rochinol, Beija-Flor y Narizinho? Porque mi mamá es brasileña, ¿no? Entonces preguntó por esas 5 hijas, que eran básicamente 5 apodos que ella me daba a mí misma. Y cuando preguntó por eso, yo le dije después de grande que ese fue el momento como del quiebre total de la inocencia, ¿o no? Porque ¿tenía 4 años? Tenía 4 años, sí. Porque es el momento en que te das cuenta como niña que tu mamá quizás tiene un amor tan grande por ti que te multiplicó por 5, pero yo no tengo y nunca tuve hermanas. Entonces había algo que no estaba bien. Quizás no me daba cuenta
el nivel de complejidad del fenómeno, ¿cierto? Que es difícil para alguien de 4 años darse cuenta de eso, pero yo creo que los niños son muy sensibles a todo lo que pasa a su alrededor y claro, con ese dato en específico sí percibía que había algo distinto en ella, ¿o no? Amanda, y cuando empiezas a crecer, ¿cierto? Con esta mamá con esquizofrenia y te das cuenta o averiguas, o no sé si lo averiguaste ahora cuando escribiste el libro, que eventualmente tú podrías tener una carga genética y también desarrollar esquizofrenia. ¿Cómo fue? Debe ser igual súper fuerte para ti. Sí, eso fue muy fuerte, como decía en un principio, y lo primero que me dieron fueron muchos nervios, pero fíjate que no me daba tanto nervio el cómo tratar la esquizofrenia, ¿no? Yo creo que muchas veces los hijos quizás nos ponemos en una postura un poco soberbia de decir vamos a hacerlo mejor que lo hicieron nuestros papás, ¿no? Y en ese sentido yo decía, yo creo que a mis papás les faltó información, les faltó comunicación, les faltó, no sé, quizás abrazar más la situación y reconocerla y no tratarla como un tabú. Entonces, cuando supe que eso podría llegar a pasar conmigo, mi primera reacción fue decir, ¿qué podría hacer mejor que lo hicieron mis papás? Por ejemplo, conversarlo. Entonces empecé a conversar con más personas sobre la esquizofrenia porque decía, si yo misma, teniendo una historia familiar, lo convierto en un tabú, ¿cómo puedo esperar que la sociedad reaccione de mejor manera y empieza a derribar esos mitos que hay en torno a eso, ¿no? Entonces dije, voy a empezar a conversarlo. Hasta entonces no lo contaba prácticamente a nadie. Entonces conté a mis amigos, cuando me puse en pareja, conté a mi pareja. Y también les empecé a avisar, mira, si me ocurre esto, ustedes tienen que hacer esto. Llévenme de inmediato a un doctor. Es probable que yo diga que está todo bien, pero si ustedes se dan cuenta que no, yo voy a confiar en la palabra de ustedes, ¿o no? Como empezar a cambiar un poquito las cosas. Entonces, ¿a qué edad supuestamente tendría que aparecer la esquizofrenia en caso que fuese heredada o no existe una edad? Es que eso es lo complejo, ¿no? La esquizofrenia, de hecho, por eso realizo este libro que es, si bien hay un relato personal, hay una investigación muy profunda detrás. Conversé con decenas de personas, leí miles de papers, la bibliografía yo creo que tiene como 20 páginas, una cosa así, que sí, tiene como hilo conductor mi historia personal, pero tiene testimonios, entrevistas, crónica periodística, mucha divulgación científica, un entendimiento de la esquizofrenia desde la religión, de la salud mental, de la psiquiatría, desde distintos frentes. ¿Y no hay frentes. algún rastro de a qué edad se manifiesta? ¿Puede ser en cualquier momento de tu vida? Ese es el punto, yo creo que es central, porque no hay investigaciones que concluyan exactamente en qué momento podría ocurrir la esquizofrenia y de hecho tampoco hay una razón por la cual se podría desatar. Pero ¿por qué razón acá cuando uno lee la última página dice, sabía que cuando Amanda, ella, llegara a los 30 años iba a poder en el fondo respirar con más tranquilidad? Claro, lo que dicen las investigaciones es que si uno, en mi caso, yo soy hija de una persona con esquizofrenia, si yo hasta los 30 años no tenía un brote psicótico o un episodio, después de los 30 las probabilidades bajaban al mismo nivel que el resto de la población. Entonces, lo que dicen las cifras, que de nuevo, el cuerpo humano no es una ciencia exacta, ¿o no? Creo que tú sabes mejor. No lo sabré. Sí, tú sabes mejor que nadie, pero lo que se decía era que si antes de los 30 yo tenía un nivel de probabilidad mucho más alto que el resto de la población. Se supone que toda la población mundial tiene un riesgo del 1% de desarrollar esquizofrenia, si es que no tiene ningún antecedente en la familia, que era el caso de mi mamá. Y mi mamá, siendo un caso del 1%, lo desarrolló, ¿o no? O sea, era como... ¿Hay algún gatillador o algo que desencadene que Fíjate que tengas? Dicen que podría desarrollar esquizofrenia una persona que tiene algo genético en la familia, como en mi caso, claro, ¿no? Que podría ocurrir por una violencia obstétrica, por abuso de drogas, por una ruptura amorosa, por duelo, por violencia intrafamiliar, por un accidente, por un tumor cerebral, o sea la vida misma, claro, ¿o no? Es decir, tenemos ese tabú, tenemos esa noción de que quizás si yo tengo una mamá con esquizofrenia la voy a desarrollar, pero lo cierto es que la vida misma con cualquier persona
la probabilidad de desarrollarla siendo un 1% es con cualquier cosa que te pase en la vida. Amanda, y ese 1%, que cualquier persona, ustedes que nos están mirando pueden ser parte de ese 1%. Y ojo que uno siempre, lo digo yo también, uno cree que no le va a pasar a uno. Dice, ¿cómo justo yo voy a hacer el 1%? Bueno, uno no es especial, acá no hay nadie que sea tan especial como para que no le pasen este tipo de cosas. Te iba a preguntar, me imagino que hay distintos tipos de esquizofrenia y grados, supongo yo, porque me acuerdo de alguna vez cuando era chica en la cuadra había una familia que tenía un hijo y era, como tú decías, era como terrible porque era como, se escapó, ¿cachai? Como que había que ir a buscar a esta persona porque no sabían qué iba a ser capaz de hacer cuando se arrancaba de la casa. Sí, fíjate que... Bueno, lo que se dice que la esquizofrenia es un espectro, ¿no? Así como tenemos el espectro de autismo, por ejemplo, no deberíamos hablar de la esquizofrenia, sino las esquizofrenias, porque hay distintas manifestaciones, distintos comportamientos y un largo etcétera, ¿no? Pero el mayor rasgo que hace con que las personas identifiquen que tienen una esquizofrenia es algún tipo de delirio, ¿no? Y delirio como este caso que yo decía, ¿no? Creer que tienes 5 hijas cuando realmente solo tienes una. Pero es muy cierto lo que dices, Claudia, que 1% pareciera que es prácticamente imposible, pero bueno, a mí me pasó, ¿no? O sea, no a mí, a mi mamá le pasó. Y por lo mismo, cuando me enteré de que podría llegar a desarrollarla, me asusté mucho con las cifras, porque, bueno, las cifras hablan mucho, ¿no? Porque era 1% en el caso de mi mamá, pero para mí, por ser su hija, era 13%. Entonces, o sea, si ya con ella le había ocurrido, ¿qué me garantizaba que no me iba a pasar nada mío, no? Pero lo que más me asustaba realmente, y eso lo manifiesto acá, no era tanto desarrollarla yo la esquizofrenia y tener que lidiar yo con eso, era más bien cómo me iba a comportar socialmente en función de eso, cómo la sociedad iba a reaccionar si supiera que yo tenía esquizofrenia, ¿no? Porque hay tantos tabús, tantos estigmas, que básicamente a las personas con esquizofrenia muchas veces la gente casi que la quiere poner en una isla, como lo hacían con las personas con lepra en el pasado, ¿no? Lo más aislados posible y no saber qué les pasa a esas personas, olvidarnos de su existencia. Pero ¿qué pasa cuando alguien que amamos tiene una enfermedad como esta, o no? No podemos simplemente ignorar su existencia. Entonces, claro, me daba mucho miedo por eso. Hay mucha ignorancia al respecto y la gente en general cree esquizofrenia y como que te imagináis la camisa de fuerza, como un episodio violento. Y sé que el entorno sufre mucho, porque también ahora me acordé de otra amiga que no veo hace 1000 años que tenía hermanos con él. Tenía 2 hermanos, imagínate, 2 hermanos con esquizofrenia y era difícil para ella vivir, teniendo que hacerse cargo un poco de los hermanos. Es una enfermedad, o sea, es un trastorno, como quieras llamarlo, súper complejo para el entorno. Sí. Me parece súper importante, Amanda, que quieras exponer el tema, porque hay mucha desinformación al respecto. Y fíjate que ahora que tú lo planteas, yo me voy a hablar con mi editora para que traigamos, sí, a alguien que nos hable un poco más y aprender más sobre la esquizofrenia y cómo tratar también a una persona con esquizofrenia. Me parece muy importante tu libro. Me dan muchas ganas de aprender al respecto y de empatizar con tu historia. Ahí está la portada del libro, Amanda Martin Ramaciotti. No quería parecerme a ti. Este libro es de editorial Penguin Random House, ediciones B. Ya, ¿y este libro lo podemos encontrar en cualquier parte? Sí, está en librerías de todo Chile desde el 3 de junio y va a seguir estando en librerías de todo Chile. También está disponible en Busca Libre, en Amazon, se puede comprar en Google Play, en fin, está en todas partes para todos los lectores. Sí. Te deseo mucha suerte, Amanda, gracias por haber venido al programa. Que te vaya muy bien con el libro, ojalá muchas personas puedan leerlo, un bonito regalo también. Ahora que se vienen las vacaciones de invierno, a lo mejor van a hacer algo, pueden llevarlo para leer. Y no me cabe duda que mucha gente que tiene parientes o que conoce personas con esto, les va a resultar muy interesante leerlo y aprender al respecto.
Eso es lo que espero, Claudia. Ojalá ustedes puedan leer, conocer. En Chile hay una fundación hermosa que trabaja con eso, Corfapes, que creo que es un gran aporte también a la sociedad para derribar estos estereotipos y que las personas con esquizofrenia puedan hablarlo, así como tantas otras con otros trastornos comentan que los tienen sin ningún estigma social al respecto, sí. Gracias, Amanda. Ahí está el libro para que lo recuerden y lo busquen. Y yo quiero que lo recuerden y lo busquen también este producto, que no es estacionario, pero oye, se viene mucha lluvia, mucho frío y a veces con los cambios de temperatura, si no estás bien alimentado, puedes sufrir una baja de defensa. Por eso la invitación es a que te cuides con Subavit. Este es un suplemento natural, tiene vitaminas y minerales que podrían ayudar a fortalecer el sistema inmune, pero ¿saben qué? Además puede ayudarte con temas de la piel, ojo ahí, y con temas de los huesos. Ahí están apareciendo las direcciones de Naturland, donde lo puedes comprar presencialmente, pero, ojo, hay despacho a todo Chile si ingresas a www.subavit.com y hay packs súper convenientes. Yo te lo sugiero, pruébalo. Son 2 cápsulas al día para hombres y mujeres sobre 15 años. Yo me lo tomo todas las mañanas porque yo me quiero y yo me cuido con Subavit. Vamos a la pausa comercial de esta tarde de día miércoles. Ya regresamos, espérennos. Estamos de regreso. Qué rico poder seguir acompañándolos esta tarde de día miércoles, aprendiendo acá en Mija. Y a continuación quiero recordarles que entramos en la recta final del Censo 2024 y todos y todas debemos ser censados. Si aún no te censan, hay 2 canales para que puedas hacerlo. Llamar al Fonocenso 1525 y acceder a responder al censo en línea o visitarnos en los puntos censo de la región publicados en www.censo2024.cl. No te quedes fuera del Censo 2024. A continuación quiero presentarles, ella es nutricionista, Carolina Melger. Bienvenida, ¿lo dije bien? Sí, súper bien. Bienvenida, Carolina, gracias por estar en Mija y vamos a hablar sobre nutrición, pero esto es algo muy novedoso, para mí al menos. El enfoque HAES. Exacto, el enfoque HAES. ¿De qué se trata el enfoque HAES, Carolina? Bueno, como tú bien dices, Claudia, es un enfoque que no mucha gente conoce y la verdad es que por sus siglas en inglés, porque HAES son siglas en inglés que significa salud en todas las tallas. Eso quiere decir que todas las personas, independientes de su tamaño corporal, tienen acceso a una calidad en cuanto a la salud. Y esto también va muy de la mano y muy de la crítica con este sistema pesocentrista del área de la salud, que muchas veces existe este sesgo y de asumir, por ejemplo, que ciertas personas que tienen ciertos tipos de cuerpo van a tener sí o sí una enfermedad, cuando no necesariamente va a ser así. ¿Tú te refieres, por ejemplo, a cuando uno escucha de repente gente que dice, mídete la cintura? Claro. Ah, si mides más que esto, eres candidata a un infarto. ¿Ese tipo de cosas? Tal cual. La verdad es que estas medidas son súper estandarizadas, por ejemplo. Yo lo creo, sí, me imagino que sí. Sí, y la verdad es que son cálculos matemáticos, ni siquiera son cálculos científicos, ni siquiera médicos. Entonces la verdad es que este sesgo en el área de la salud hace que muchas veces las personas no tengan un diagnóstico adecuado o hayan retrocesos también en sus diagnósticos, y esto hace que obviamente se retrase el tratamiento terapéutico para aquellas personas. No entiendo tanto. En el fondo, este es un tipo de alimentación, por decirlo así, ¿cierto? Es un enfoque es un enfoque de medicina. Donde ustedes parten de la base que todos tenemos distintos cuerpos, que hay gente más grande, más chica, más ancha, más angosta, y que no debemos ser esclavos en el fondo de las estadísticas y las medidas y de la pesa, los números que dice la pesa, para cambiar nuestro cuerpo, digamos, que no es tan blanco-negro en el fondo y que una persona podría ser un poco más rellenita, digamos, pesar más o tener más cuerpo y no necesariamente estar enferma o tener más, no que voy a decir guata porque todos decimos guata, pero tener más guata y no necesariamente estar con un sobrepeso o con un riesgo de alguna enfermedad. Sí, claro, acá partamos por la base de que lamentablemente la palabra obesidad, la palabra sobrepeso es sumamente estigmatizante porque también nacen de un cálculo matemático que es el IMC. Sí. Todos conocemos lo que es el IMC, ¿verdad? Todos hemos googleado y que te sale el cálculo ahí, IMC en Google, y uno pone el peso, la altura
Y te dice cuánto deberías, en el fondo, o cuánto deberías pesar respecto al tamaño. Exacto. Bueno, aquí la historia del IMC es bastante interesante, Claudia, porque resulta que este índice fue creado hace casi 200 años atrás. No te puedo creer. Y no se llamaba IMC, se llamaba índice de Quetelet o índice de Quetelet. ¿Ya? Y fue creado por un matemático belga que por ningún motivo él quería que esto sea un parámetro para medir el estado de salud de una persona. Él solamente quería, a modo personal, saber aproximadamente cuánto sería la estatura o el tamaño promedio de un hombre adulto belga. Simplemente eso. Ay, qué bueno escuchar eso, qué alivio. Porque además uno se imagina, los belgas son gigantes, son mucho más grandes que nuestra raza, digamos. No, y claramente pasó el tiempo y esta persona murió, falleció. Imagínate, si fue hace más de 200 años atrás. Claro. Y ¿por qué se toma entonces este indicador como parámetro de salud? O cómo no se ha renovado, porque me imagino además que en 200 años el ser humano ha cambiado también, po. La forma de alimentarnos, todo ha cambiado. Exacto. Está súper obsoleto en realidad. A ver, continuando con un poquito de la historia de esto, la verdad es que ya finalizando Segunda Guerra Mundial, me voy a colocar histórica acá. Año 45 estamos hablando. Tal cual. Empezaron a surgir como las aseguradoras de salud, sobre todo en Estados Unidos. Entonces pasó el tiempo, llegamos a la década de los 80 y se empezaron a masificar. Entonces empezaron a decir, chuta, ¿cómo hacemos para cobrarle a las personas, no todas las personas, lo mismo, sino para tener como distintos planes de salud? Y investigando, llegaron a este índice de Quetelet y ellos le cambiaron el nombre. Le cambiaron a IMC, que es índice de masa corporal. Claro. Y bueno, ahí lo categorizaron, por ejemplo, según bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad, qué sé yo. Extremo alto, extremo bajo. Claro. Entonces se empezó a categorizar así y estas aseguradoras de salud le empezaron a exigir a los centros de salud, ya sea hospitales, clínicas, consultorios, no sé, el IMC. ¿Ya? Y desde ahí es que los centros de salud establecieron el IMC como parámetro para medir el estado de salud. Pero la verdad es que es un índice matemático que no tiene. O sea, en el fondo la aseguradora te cobra más si es que tu índice de masa muscular es mayor o corporal, mayor a lo que debiese ser. Sí, porque eres más propensa a sufrir enfermedades, porque la obesidad es la madre de casi todas las enfermedades. ¿Cómo eso? Sí, vamos a desmentir muchos mitos acá. Ya. A ver, claro, nace como esto, como para poder tener distintos planes de salud. Y claro, en esos años, imagínate, en los años 80 se dieron cuenta que las personas quizás con mayor tamaño corporal tenían más probabilidades de tener ciertas enfermedades. Hablemos de enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, qué sé yo. Pero resulta que la causalidad no es lo mismo en estadística, en el sentido de que, por ejemplo, yo puedo decir que nosotras dos somos personas de tez blanca, pero no necesariamente vamos a tener cáncer a la piel, por decirlo algo así, sino que aumenta las probabilidades para eso, pero no todas las personas vamos a tener esa condición. Claro. Es lo mismo que con los tamaños corporales más grandes. Aquí la verdad es que la salud de una persona no se puede determinar solo por el tamaño corporal, sino que hay muchos factores que influyen en esto. Y por eso es que nace esta metodología del enfoque Hayes para sacar un poquito este estigma de peso de las personas. Y bueno, lamentablemente hace muchos años atrás algunas universidades como Harvard o la misma OMS estuvieron pensando en sacar el IMC como parámetro para medir el estado de salud de las personas, pero no se llegó a nada más. Y tú como nutricionista, cuando atiendes personas que van a tu consulta y tú ves que evidentemente se ven más grandes, que como que uno igual, no nos perdamos. Igual uno nota una persona, por lo menos de apariencia, claro, cuando tú decís, sí, esta persona quiere, y me imagino que si van a tu consulta es porque quieren verse, hacer un cambio quizás, o saber elegir los alimentos. ¿Tú no los haces bajar de peso a través de este método, de esta alimentación? ¿Se puede bajar de peso o no es una dieta? No es una dieta, es la implementación de hábitos. Una persona puede sí bajar de peso, pero puede también que no, cambiando los hábitos.
Es súper importante que sepamos que si todo el mundo comiéramos lo mismo, hiciésemos el mismo tipo de actividad física, tuviésemos los mismos hábitos, aún así tendríamos cuerpos distintos. Sí. Porque la diversidad corporal existe. E incluso, volviendo un poquito, por ejemplo, sí, a esto del IMC o del peso ideal, que también este peso ideal nace a través como de este parámetro que es muy desactualizado. Y yo me voy a agarrar aquí de un ejemplo súper bueno, que esto lo escuché una vez de una nutrióloga. ¿Ya? Una nutrióloga especialista justamente en alimentación. Ella decía, imagínense, supongamos que somos perritos. Si hacemos el estudio de tamaño corporal en un poodle, claro, no le vas a llegar y decir al San Bernardo, oye, tú tienes que pesar esto. Claro. O, por ejemplo, a un chihuahua que va a ser más pequeño, oye, tú tienes que subir sí o sí de peso porque según el IMC estás bajo peso. Claro, y claro, absurdo. es súper absurdo. Y lamentablemente hasta el día de hoy se sigue utilizando eso como parámetro de la salud. Viéndolo así desde ese punto de vista, claro, es muy absurdo usar una medida para todo el mundo, en el fondo, sí, porque evidentemente por un tema de raza, de etnia, somos diferentes, todos, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que propone este método Hayes entonces? Ya. Este método, este enfoque propone que todas las personas pueden adquirir hábitos y conductas saludables en cuanto, por ejemplo, a la alimentación, al movimiento, consumo de algunas sustancias, alcohol, fumar, qué sé yo, mejorar los patrones de sueño, etcétera, etcétera. Y claro, puede conllevar en una de esas que la persona sí baje su tamaño corporal, pero puede que no. Entonces, si una persona cambió sus hábitos y le seguimos insistiendo, oye, pero tienes que bajar de peso, eso es muy contraproducente, porque podemos llevar a que la persona caiga en problemas alimenticios, que caiga en trastornos de la conducta alimentaria. Por ejemplo, en mis sesiones, y aquí muchas personas se preguntan esto, ya tú eres nutricionista, entonces, ¿cómo lo haces si no pesas ni mides a tus pacientes? Es como, literal, se hacen muchas cosas. O sea, yo tengo que, para empezar, profundizar en el historial de la persona. Cómo son sus hábitos, sus conductas alimentarias, cómo son sus hábitos de movimiento, que lo mencioné antes, los antecedentes familiares de ciertas ciertas enfermedades. La genética importa también. Mucho. Si tiene esta persona los recursos económicos para acceder o no a ciertos alimentos, si tiene el espacio para moverse, para realizar actividad física. Oye, y la edad también, porque la edad, es súper importante a la edad de una. Voy a decir sobre 40, pero en realidad sí, sobre 40, ¿por qué no? Tengo 50. Te dicen, cuando te dicen vas a cumplir 40 y nunca más vas a bajar de peso. Y yo acá he entrevistado a un montón de especialistas en menopausia y todo. Y claro, cuesta más y tu metabolismo cambia, las hormonas te hacen cambiar. O sea, es imposible someterte a una presión para tener logros que es una cabra de 15, por decir. Exacto. De hecho, por ejemplo, si en una consulta trabajamos en torno al peso o en torno al objetivo de peso, supongámosles que yo le digo, ya, Juanita, necesito que de aquí a la próxima sesión bajes 5 kilos porque según IMC estás con sobrepeso, que ya vimos que el IMC es un parámetro bastante desactualizado, y la circunferencia de cintura también es un parámetro bastante desactualizado. ¿Qué pasa? Si la Juanita ya en todo este proceso cambió sus hábitos alimenticios, mejoró la relación con la comida, ahora sí hace actividad física, dejó de fumar, dejó de tomar, está yendo al psicólogo, está mejorando su salud mental, pero no bajó los 5 kilos, entonces, ¿qué puedo hacer? Van a suceder dos cosas acá. O uno, la Juanita va a cancelar su próximo control, ya sea con nutricionista o con cualquier profesional de la salud que le indicó esto, o simplemente va a caer en hábitos peligrosos para lograr esa meta de peso. Y estos hábitos peligrosos, por ejemplo, pueden ser dejar de comer. Claro. Puede ser, por ejemplo, consumir ciertas pastillas para bajar de peso que lamentablemente las venden en el mercado negro. Claro. Y que tienen que ser con prescripciones médicas en situaciones súper específicas. Puede ser que la Juanita empezó a ayunar, a pasar hambre. Quizás va a la universidad y no comienza tantas horas atrás que se desmaya o no es capaz de concentrarse haciendo una prueba.
También convengamos que el primer factor de riesgo para que una persona caiga en sobreingestas y caiga en atracones es justamente la restricción. Y no solamente esta restricción física en cuanto a los alimentos, sino esta restricción mental que nosotros tenemos. Y esto va muy de la mano con algo que se llama síndrome de la última cena, que es literal cuando nosotras tenemos incorporado en nuestro cuerpo, en nuestra mente, que existen aquellos alimentos buenos o malos. Sí. Entonces una dice, chuta, ya, no tengo que comer esto, está prohibido, no tengo que comer, lo que sé yo. Se aguantó todo este tiempo la Juanita, pero llegó un momento en que se le presentó la oportunidad de comer eso. Entonces dijo, ¿sabes qué? Me lo voy a comer, total, no importa, mañana compenso, llego a la dieta, qué sé yo, y cae en una sobreingesta alimenticia. Pero esta sobreingesta alimenticia llega también de la mano con mucha culpabilidad, Entonces al otro día la Juanita, ¿qué va a hacer? Va a tratar de compensarlo de cualquier forma posible. Y así empezamos a generar una mala relación con la comida, una mala relación con el cuerpo, con el movimiento, etc. Yo les mencioné aquí entre medio el tema de los TCA. Bueno, yo te comentaba antes de iniciar el programa que soy especialista en trastorno de la conducta alimentaria. Y lamentablemente todas estas indicaciones pesocentristas o hacer dietas y contar las porciones, qué sé yo, son súper gatillantes para problemas alimenticios, porque no se busca una buena relación con la comida. No, es cierto. Es súper fuerte, ¿cierto? De todo lo que de todo lo que hablamos y vemos siempre es como, claro, no comas durante 16 horas porque tu cuerpo no sé qué y la cuestión, y después cuando comas el primer alimento, tu cuerpo va a leer que es distinto. Sí, es súper, sí, es fuerte. Y es agobiante, ¿eh? Muy. Es súper agobiante. Me gusta igual lo que estáis planteando. De hecho, acá yo siempre le digo a la gente, yo lo voy a hablar desde mi profesión, porque el enfoque HACE lo ocupan muchos profesionales de la salud, desde psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, médicos, etc. Endocrinólogas utilizando este enfoque de todo. Yo siempre digo que la nutrición es una ciencia, no es una creencia en el sentido de que yo no puedo llegar y decir, oye, la fruta tiene azúcar, cuando la fruta en ninguna parte de su composición química tiene azúcar. O decir, oye, no se puede comer fruta después de las 5 de la tarde. La fruta no va a cambiar su composición química después de las 5 de la tarde. Es muy distinto, por ejemplo, cuando yo decido ser vegetariana, decido ser vegana, personalmente yo soy vegetariana, porque eso tiene que ver con posturas éticas que uno toma frente a la alimentación, pero no frente a mitos alimenticios. Todas las carreras del área de la salud, los primeros años de carrera, tenemos bioquímica general, bioquímica de los alimentos, química orgánica, pero lamentablemente como que este conocimiento de un día para otro se desvanece. Ya, pero escúchame una cosa. Por favor, ayúdanos. Ya, yo te ayudo. Tíranos un salvavidas para no sentirnos tan mal. Siempre dicen, porque tú, fruta, tú pusiste el ejemplo, la uva. Te dicen, uy, pura azúcar. No, si quieres bajar de peso, quieres mantenerte, evita comer uva. ¿Qué otra fruta? Creo que el melón. Sí, del plátano hablan harto. Sí, pero te dicen que tiene fructosa. Fructosa tiene. Ya, a ver, las frutas y todos los alimentos, ojo, no hay ningún alimento en el mundo que sea solo un nutriente. Todos los alimentos tienen muchos nutrientes y cada uno de los nutrientes sirve para muchas cosas en nuestro organismo. Es más, un mismo nutriente puede servir para muchas funciones. Ya, dicho esto, a ver, las frutas, muy grandes rasgos, sí en su composición nutricional tienen fructosa, pero también va a tener muchas vitaminas, muchos minerales, va a tener fibra, claro. Exacto. ¿Qué sucede con algunas frutas? Por ejemplo, hay algunas que tienen menos fibras que otras, y aquí tenemos, sí, lamentablemente el plátano, la uva, que son tan ricas, etc. Eso va a hacer que el impacto glicémico de esas frutas sea mayor en comparación a las otras frutas. Pero eso no quiere decir que sea malo. De hecho, una persona que no tiene problemas de glicemia o, por ejemplo, tiene una resistencia a la insulina controlada o diabetes controlada, se puede comer perfectamente ese plátano. Yeah. O se puede comer perfectamente esas uvas. Por ejemplo, buscamos estrategias en personas cuando hablamos de estas enfermedades cuando están descompensadas. Por ejemplo, supongamos que tenemos a una señora de 65 años y que tiene una diabetes que no está bien controlada. Y es como, chuta, a mí me interesa que tenga una buena relación con la comida y
que tampoco se prohíba de esta fruta que tiene muchos nutrientes. Claro. Pero resulta que aquí busco estrategias nutricionales. Por ejemplo, ya, vas a comer plátano, pero en lugar de comerte medio plátano, que es como la indicación que dan, y la otra mitad de plátano se pudre, la pobre, vas a comer este plátano con mantequilla de maní, por ejemplo. Porque la mantequilla de maní es un alimento que va a tener fibra, va a tener ácidos grasos poliinsaturados, y esto te va a ayudar a regular el impacto glicémico de esa fruta. Entonces se buscan distintas estrategias. En lugar de restringir, es aumentar la variedad alimenticia, porque esto se traduce en aumentar la variedad de la ingesta de nutrientes. Mira. Y así la persona también va a querer comer algo que es muy nutritivo, que le va a gustar, pero no se va a sentir, culpable, va a quedar saciada y va a generar una buena alimentación, y vamos a evitar también que caigan sobre ingestas o atracones. O sea, el ejemplo que acabáis de poner, yo feliz me como un plátano con mantequilla de maní, mejor para mí. Claro. Es mucho mejor, ¿no?, que comerse el plátano solo. Oye, qué interesante, me encanta. Y me imagino que al revés también, para la gente que es muy delgada y que a veces las llevan, las mamás, o gente que dice, necesito subir de peso porque estoy muy flaca. Y no, pues la galla es así. Es así. Es así, no tiene por qué subir de peso, está perfecta. ¿Cachai? De hecho, esto es algo súper importante, Claudia, qué bueno que me mencionas. Porque resulta que nosotras empezamos hablando del programa diciendo que lamentablemente existe este sesgo de peso, y se asume que, por ejemplo, las personas de un mayor tamaño corporal sí o sí van a tener ciertas enfermedades o condiciones, y que las personas de cuerpo delgado van a ser personas súper sanas. Entonces pasa muchas veces que los diagnósticos clínicos en personas muy delgadas se suelen retrasar, porque se asume, ¿no?, que está súper sana. Claro. Y no es así. No es así. Ejemplo, hablemos de una condición, la resistencia a la insulina, hablemos de eso. La resistencia a la insulina, para empezar, no es una enfermedad ligada al peso, es una condición hormonal, y que muchas veces está asociada a otras condiciones de base. Por ejemplo, problema de la tiroides, síndrome ovario poliquístico, qué sé yo. Y la resistencia a la insulina puede convivir a cualquier tamaño corporal. Pero si una persona delgada va a la consulta médica, no se le va a dar esta indicación de baje de peso, sino que se le va a dar todas las indicaciones que sí son importantes. Por ejemplo, mejorar hábitos alimenticios, de movimiento. En algunos casos se necesita complementación con fármacos, mejorar los patrones de sueño, disminuir el consumo de ciertas sustancias, qué sé yo, que son las indicaciones que se debiesen dar a todas las personas. Pero ¿por qué una persona gorda? Porque, digámoslo, lamentablemente, la palabra gordo socialmente funciona como un insulto, y la palabra delgado como un halago. Pero la verdad es que son meras características físicas, nada más. Es como decir una persona es alta, baja, rubia, morena, qué sé yo. Claro. Y así debiese verse solamente. Entonces, ¿por qué las consultas médicas? Cuando hablo de consultas médicas hablo de cualquier profesional de la salud. Siempre está esta indicación, baje de peso. Y como yo te decía antes, una persona, si le están diciendo eso constantemente, no va a volver más a la consulta, va a abandonar el tratamiento. Y es muy frustrante, te crea un rollo acá que, como tú decías, puede desencadenar en otro tipo de trastorno, que es tu especialidad. Sí. Oye, qué ganas de seguir conversando contigo. Tenemos que ir a la pausa comercial, pero queda súper invitada para otro. Sí, pues la invitamos para otro capítulo. Carolina Melgen, nutricionista. Ahí está tu Instagram, Carolina, por si la gente te va a escribir seguramente, te van a hacer preguntas o te van a tratar de conseguir alguna cita. Te agradezco mucho que hayas venido. Muy interesante lo que planteaste. Vamos a la pausa comercial de esta tarde de día miércoles y seguimos acá en Mija. Seguimos este día miércoles. Llegó Julio. Oye, el chiste fome. Me adelanté. No sé, aparte me han dicho lo mismo. Llegó Julio. No, todavía no. Julio no ha llegado. Pero Julio Barros está acá para hablar sobre el reflujo gastroesofágico. Así es. ¿Ese es otro tipo de reflujo o el típico reflujo que uno piensa como que es sentir esa acidez como que se sube? Sí, buen punto, Claudita. La respuesta es que sí, es ese mismo. ¿Ya? Porque reflujo gastroesofágico suena como así una tremenda cosa casi de nave espacial, pero no, es el mismo reflujo que uno conoce, como que se devuelve algo ácido o algo líquido desde el estómago hacia arriba. Diferentes niveles, hay gente que siente como que solamente arde y duele, y otras personas que sienten que les llega el líquido o el alimento hasta la garganta, o incluso llegan a veces hasta pequeños vómitos. Oye, ¿no es lo mismo que la acidez? ¿O sí?
Puede manifestarse con acidez, la gente le llama acidez a sentir como una pesadez en la boca del estómago, como algo caliente, ácido, pero esa acidez puede ser en la boca del estómago como tal, o sea, aparte de una gastritis, como también un reflujo. O sea, el reflujo en el fondo es cuando se devuelve el líquido ácido. Perfecto. Habiendo acidez como malestar o no habiendo acidez. Hay gente que siente sin acidez reflujo. Uno a veces escucha la palabra reflujo con las guaguitas. Dice, no, que la guaguita tiene reflujo. Y porque es muy habitual en los recién nacidos el reflujo. Sí, pero cuando son adultos, el reflujo se transforma en un gran problema. Así es. Porque vivir o tener constantemente reflujo es algo muy incómodo para la vida. Así es. ¿Por qué se produce el reflujo? ¿Por qué algunas personas sienten que se les devuelve cada vez que comen? ¿Esto obedece a cierto tipo de comida, a una condición física? ¿Qué? Ya, súper buen punto, Claudia. ¿Por qué? Porque hay factores de uno externos, o sea, de uno propio, y factores externos como lo que come también, que favorecen el reflujo. La mayoría de los reflujos se dan en personas que están en sobrepeso, porque hay mucha presión del abdomen, de la guatita, hacia el estómago. Pensemos en el estómago, imagínatelo como una botella de bebida, compresible obviamente, que la guatita, mientras más subimos de peso, más se presiona y por lo tanto más sube el líquido. También hay reflujo en personas que tienen otra enfermedad como es la hernia al hiato. En el fondo es una alteración de la forma de la válvula que debería cerrar la pasada de comida desde el esófago al estómago. ¿Ya? Ahí hay una válvula que se llama cardia, es una válvula, es como, para que se la imaginen la gente en la casa, es como el ano, literalmente, es tal cual. Aprieta y cierra, o cierra y aprieta, para que el alimento no se devuelva. Esta válvula, cuando está alterada la forma por una hernia al hiato, la válvula no cierra bien, por lo tanto el líquido se devuelve. Hay otras enfermedades, como una enfermedad de la válvula en sí mismo, que la válvula por diferentes motivos no cierra bien, por lo tanto también se devuelve el líquido. Y obviamente estamos hablando de personas con comidas o hábitos de comida, de alimentación, que comen en la noche, que comen comidas muy pesadas o muchas grasas, me refiero que están mucho tiempo en el estómago, que favorecen que el alimento, estando mucho tiempo en el estómago, se devuelva también. O sea, son factores propios y factores externos que se suman en el reflujo. Pero como tú dijiste, puedes llegar a ser grave o complicado, porque el reflujo en sí mismo produce malestar. Y los que lo han tenido en la casa se pueden dar cuenta que produce malestar. Pero puede llegar a producir cáncer de esófago. Chata. Ajá. Una persona que sufre reflujo, no necesariamente es una persona que dicen él va a tener siempre reflujo. ¿Te puede devolver? ¿Como que vuelve? ¿O uno puede tener reflujo una vez y después 10 años más otra vez tuvo reflujo como algo muy puntual? Las dos. Las dos. Puedo tener reflujo esporádico por algo puntual, por una comida muy pesada de hoy, sin tener ninguna de las enfermedades que les mencioné. No tener sobrepeso, no tener problemas del cardias, no tener hernia al hiato, por ejemplo. O puedo tener reflujo constante si es que tengo alguna de estas otras condiciones. Así que en el fondo pueden darse ambas situaciones, Claudia. ¿Y es común? ¿El reflujo? Sí, es súper común. Mucha gente lo tiene y por eso es tan importante darse cuenta a tiempo, porque el reflujo, como te decía, puede llegar a producir cáncer de esófago. No es ninguna gracia estar con un cáncer de esófago a causa de algo tan manejable como el reflujo. Y ahí aparecen alguna información súper importante para ir tomando nota. Sí, dice, bueno, los síntomas, claro. Demos los síntomas para que la persona sepa, y también dame el dato de cuándo uno debe preocuparse, decir como, esto está raro, y que no avance a un cáncer, como tú decís, de esófago. Exacto. Sí, Claudita, dentro de los síntomas, el principal síntoma, si pensamos que se nos devuelve algo, es sentir que algo se devuelve. Sí. Sentir un líquido que sube, habitualmente quema y duele, que sube el líquido, en este caso a la garganta. Ese es el reflujo en sí mismo. El reflujo, como se está devolviendo el ácido por el esófago, puede ocasionar otros síntomas que son a causa de la esofagitis, que es una inflamación del esófago. Y ahí viene dolor en la boca del estómago. Tengo algunos pacientes que han llegado, doctor, ¿sabe que me duele? Y siento como que me están clavando un cuchillo en la boca del estómago. Siento como que me quema o literalmente una herida. Y así lo refiere la mayoría de los pacientes. Pero el reflujo como tal siento que se devuelve algo. El reflujo, cuando inflama el esófago, que ya hace una esofagitis, uno siente la herida o siente el ardor en la boca del estómago. Y ya cuando el tema del cáncer inicialmente comienza por un precáncer, que sepamos que se llama esófago de Barrett. Así que si alguno ha visto en la biopsia del marido, de la señora, uno mismo de repente ha visto biopsia que dice esófago de Barrett, el esófago de Barrett es el precáncer. Y ahí generalmente no hay síntomas. Entonces puede pasar totalmente silencioso.
Por lo tanto, es súper importante, Claudita, que cuando uno tiene reflujo, evaluarse con el médico para saber en qué estado estoy. ¿Solamente se devuelve el ácido? ¿Estoy con inflamación de las paredes del esófago? ¿Estoy con una herida? ¿Estoy con una úlcera o literalmente un precáncer o claramente un cáncer? ¿Y qué examen tengo que hacerme una vez que voy al doctor y le digo tengo reflujo? Acá en el estudio yo estoy seguro que alguien sabe, porque me lo ha preguntado. Pero te voy a responder yo, es una endoscopía. La endoscopía es súper importante saber que ese es el examen que me permite mostrar por dentro cómo está el esófago. Porque muchas personas dicen, Doc, ¿y si me tomo un escáner? El escáner no va a mostrar muy bien. La resonancia tampoco. Lo que necesitamos es ver las paredes internas y eso es a través de una endoscopía. Ya. ¿Y qué es una endoscopía? La endoscopía es el examen que le meten a uno una manguera por la boca, con una manguera, en la punta va una cámara y la cámara, el médico la va dirigiendo y va buscando en las paredes si hay alguna alteración sospechosa de alguna cosa. Ahí se detecta inflamación, úlceras, heridas propiamente tal, varices esofágicas, que las varices es otro tema, que las podemos hablar en otro capítulo, que aparecen cuando hay cirrosis hepática. Cuando hay cirrosis al hígado, aparecen varices esofágicas. O sea, si me aparecieron varices esofágicas es porque tengo cirrosis en el hígado. Y entonces el médico en la endoscopía va revisando el esófago, sigue al estómago y baja al duodeno y revisa bien todo ese segmento. ¿Es un examen doloroso? Sí, por eso se ocupan anestesia local para que la manguera pase por la garganta y se ocupa sedación, no es anestesia general, sedación, que se inyecta en la vena un medicamento que se llama midazolam, que es pariente del clonazepam, del alprazolam, que es de acción rápida. Entonces yo caigo dormido, meten la manguera, revisan como 2 minutos, si no es muy larga, toman biopsias, que eso quería tocarlo en algún minuto, y retiran la manguera y obviamente el paciente se despierta en un rato más, 20 minutos, 1 hora a veces. Y en esta pasada de la endoscopía tú dices entonces que sacan un poco de tejido. Como muestra, como biopsia. Muestras, ya, y las mandan a biopsiar. Exacto. A ver si es que tienen células cancerígenas o no. O si hay células precancerígenas, pero en el fondo siempre buscando eso, Claudita. Claro. Siempre en medicina es bueno aprender que tengo que buscar lo peor para descartarlo, porque encontrarse con lo peor no es ninguna gracia. Y la gracia es detectarlo a tiempo. Entonces, con la biopsia yo detecto si es que hay, bueno, el patólogo, el que hace las biopsias, la analiza en el microscopio, detecta si hay precáncer, si hay células sospechosas, si hay inflamación, etc. Y es lo importante, pedir biopsias. Eso te iba a decir. Y este examen, en caso que yo me hice la endoscopía porque tenía reflujo y quiero cachar cómo estoy. Si me mandan a biopsia y encuentran células cancerígenas. Ya, buen punto. Es importante el diagnóstico a tiempo. ¿Tienes probabilidad de tener tratamiento y sobrellevar bien un cáncer de esófago? ¿Importa el tiempo? Siempre, siempre, Claudita, en todo tipo de cáncer, de tiroides, de próstata, de mama, de lo que sea, el tiempo es súper importante. Porque mientras antes actúe, evito que se vaya extendiendo hacia los lados, sea creciendo, o que también vaya expandiéndose a otros órganos y comprometiendo el cuerpo, que se llama en el fondo lo que muchas veces le llamamos ramificación o metástasis. Claro. Entonces, actuar a tiempo es súper importante. Hay algunos cánceres más lentos. Por ejemplo, el cáncer de próstata es más lento. Se demora en expandirse, en crecer y ramificarse. Claro. Lo mismo con el cáncer de tiroides. Hay otros que son súper agresivos, el cáncer de páncreas, por ejemplo. Claro. Pero volviendo un poco al cáncer de esófago, yo diría que uno de los agresivos, pero es lento en aparecer. De precáncer a cáncer se demora muchos años, no es algo rápido. O sea, si yo tengo hoy día precáncer, como el esófago de Barrett, me voy a demorar varios años en llegar a cáncer. Pero no tengo que tirar el elástico por 2 motivos. Porque cuando me hicieron la biopsia yo no sé cuánto tiempo llevo con el precáncer. Claro. Entonces no sé qué tan cerca del cáncer estoy. Y por otro lado, porque se puede quitar. El esófago de Barrett, que es el precáncer, sí se puede quitar tratando lo que comenzamos a conversar, que es el reflujo. Si yo trato el reflujo, evito que se siga quemando el esófago, detengo el daño y el cuerpo empieza a repararse. Así que es súper importante lo que tú mencionas, Claudita, que es actuar a tiempo. Detectándolo a tiempo. Pero en el fondo el universo de pacientes potenciales a tener una enfermedad así sería un síntoma del reflujo. Digamos, si yo no tengo reflujo, no debiera por qué ser tema en mi cabeza el esófago. Totalmente de acuerdo. Ah, ya.
Salvo que hay personas que mucho reflujo no sienten, no lo sienten las molestias, que son las personas que están en sobrepeso. Ya. Porque hay que pensar que el sobrepeso, igual, esta guatita que está en exceso de volumen, me está presionando el estómago y como Claro. quien presiona una botella va a estar habiendo un poco de Sube. reflujo. Puede haber molestias o puede que no hayan molestias. Entonces yo, si estoy en sobrepeso, le recomendaría a quien me está escuchando en este minuto que se tome sí o sí una endoscopía de vez en cuando. O una vez a la vida, por lo menos. ¿Qué elementos, qué alimentos tenemos que tratar de evitar si tenemos reflujo ocasional? Comenzando con los alimentos que son de lenta digestión, o sea, los que están mucho tiempo en el estómago, o sea, alimentos grasos. Ya la carne. La carne con grasa, porque la carne Sí. en sí son proteínas. Sí. Cuando viene con grasa, es la grasa la que hace más lenta la digestión. Ya. Y finalmente aumenta la cantidad de exposición de que el ácido suba, porque estamos más tiempo que los otros alimentos. Los quesos, ponte tú. Los quesos, pero en cantidades grandes, o sea, un trozo de queso en general no me va a causar reflujo o acidez. Ahora, si eso me ocurre, a mí en este momento, comí un trozo de queso y me dio acidez, obviamente evitarlo, pero ojo, ir al médico, porque una persona no debería ocasionarle esto, un trozo de queso. Ya. Me refiero a comidas altas en grasa, me refiero... Como el bistec a lo pobre. Bueno, pero si la carne no tiene grasa tampoco. Ya, pero a ver, ¿qué es grasa para ti? ¿Qué es grasa para Pero es que el Julio? bistec a lo pobre. ¿Qué me estáis diciendo? A ver, ya, pero el bistec a lo pobre tiene cebolla frita, huevos fritos, papas fritas. Sí. Y el bistec. Claro, pero si las cebollas grasa no tienen. El bistec, si la carne en sí, si es un corte sin grasa, tampoco va a tener mucha grasa. Si no es tan maligno el bistec a lo pobre. ¿Y a qué te referías, Por ejemplo, entonces? los porotos con longaniza. El choripán, la longaniza. La longaniza, en general, los embutidos tienen mucha Sí. grasa. Quesos, por supuesto que tienen grasa, pero estoy hablando de grandes cantidades. Pero, Ya. por ejemplo, un porotos con longaniza, nadie se come un pocillo, No. un plato. Ahí tenemos un gran aporte de grasa, por ejemplo. Por la longaniza, ¿cierto? Es más, sí, por la longaniza, porque los porotos grasas no tienen tampoco. O sea, cualquier preparación en el fondo que tenga embutidos. Embutidos, debiera ser, que más tenga grasiento. hueso, porque el hueso, mucha gente le La pone cazuela de hueso. vacuno me va a decir que también es grasienta. Pero cuando le pongo el hueso del vacuno, pues, Obvio, cuando le po. pongo... Pero es que no es obvio, hay gente que la cocina sin hueso. De hecho, yo cuando la recomiendo comer sin hueso, cuando la persona tiene alto el colesterol, por ejemplo. Pero su osobuco es pura Bueno, grasa. si eso es rico. No, te lo Pero pregunto sí. porque son comidas de esta época. Sí, claro. Cuando hace frío, Exacto. cuando llueve, uno se come la cazuela, se come el poroto con longaniza. O sea, qué mejor que hablar de las cosas que hoy día son. Exacto, Claudita. El osobuco tiene mucha grasa. El hueso que sea, del animal que sea, tiene grasa. Ah. Eso la gente como que no lo sabe mucho. No. El hueso tiene grasa. Por lo tanto, si yo cocino con hueso de vacuno, de pollo o de lo que sea, va a liberar grasa, lo van a absorber los alimentos, la papa, la carne, etcétera, además de la grasa que queda flotando. Mucha gente dice, yo le saco la Sí, pues grasa. yo te iba a decir eso. Y, Sí. pero la papa, el zapallo, Absorben el choclo. igual, absorben grasa. Mira. Por eso queda más sabroso, si la comida con hueso es más sabrosa, porque Sí, los pues, humanos exquisita. genéticamente nos gusta la grasa. No lo critico, a mí también me gusta. A mí me encanta. A mí también me gusta, lo que pasa es que me tomo exámenes de colesterol para saber si estoy pasado o no. Claro. Y sé si tengo problemas gástricos para evitarla un poco. Pero Ya. hablando de las cosas como son, eso Sí, es. entonces, Las si comidas tienes... grasas habría que evitarlas. Ya, el alcohol, El alcohol, por supuesto, porque el alcohol irrita, quema el esófago y el estómago. Los otros irritantes gástricos, me refiero al ají, por ejemplo, Ya. el cigarro. La gran pregunta que me hacen, pero doctor, ¿cómo cómo el humo del cigarro me Sí, afecta al po. estómago si yo estoy claro. respirándolo? Pero el esófago sí. ¿O no? Es No, que porque si va por las... vías respiratorias. Sí, po. Entonces la pregunta es ¿cómo afecta? El humo del cigarro trae nicotina. Sí. La nicotina se absorbe en los pulmones y circula por todo el cuerpo. Desde ahí que el humo del cigarro, la nicotina produce cáncer de próstata, porque el humo nunca ha llegado a la próstata, pero sí la nicotina produce cáncer de mama, cáncer de tiroides, cáncer de todas partes, no solamente en la vía aérea. Y la nicotina también aumenta la producción de ácido en el estómago. Entonces produzco más ácido mira. por la nicotina que llega a través de la sangre. O sea, cualquier Así. persona que tiene reflujo, ojalá intente Evitar el alcohol, el cigarrillo, las grasas. Exacto, las frituras también, Ya. por el aceite puntualmente, Sí, los claro. aceites quemados. Y La cafeína. Ah. La cafeína en todas sus versiones. ¿Qué cosas tienen cafeína? Obviamente, el café. Sí. El té verde también tiene cafeína. Mira, Sí, el té verde tiene harta cafeína, por eso la ocupa la gente para adelgazar. claro. Porque la Te cafeína me acelera, exactamente. Y como me acelera, hace que me empuja el cuerpo a funcionar más,
me empuja el corazón también a funcionar más y va quemando grasa. Y las bebidas energéticas tienen cafeína, las bebidas colas tienen cafeína. Ya, ¿y qué pasa con el...? Porque mira, te voy a hacer una pregunta que van a decir, ¿quién le pregunta eso? Pero a veces tiene que ver, el deporte, el moverse, ¿tiene algo que ver con el reflujo o nada que ver? Sí, buena pregunta, pero cuando he comido. O sea, comer y salir a hacer deporte es pésimo. Ya. Porque en el fondo tengo que darle al estómago el tiempo para que digiera y al moverme lo estoy presionando porque cuando uno camina presiona el abdomen. De hecho, se recomienda a las personas que son estíticas salir a caminar porque el movimiento del abdomen, de las piernas, el movimiento del abdomen va estimulando el movimiento del intestino. Claro. Por lo tanto, sí estimulo el estómago y lo presiono al caminar. Conclusión, si he comido y salgo a caminar, por supuesto, una caminata rápida y esforzada, no una caminata lenta. Subir un cerro, ya, y las etcétera. Especies, cuando uno le gusta alinear harto las cosas, independiente del ají, porque el ají ya tiene un efecto picante, ¿cierto? Ajá. Pero ponerle especies, comino, pimienta, esas cosas. No deberían dañar el esófago, pero sí el ají. Ya. Porque... Y pequeño paréntesis, ¿el ají es un sabor? Te pregunto, Claudita. ¿Tenemos sabor ácido? Sí. ¿Sabor salado? ¿Ah? ¿Sabor dulce? ¿Y sabor amargo? Sí. ¿Lo picante es un sabor? ¿En qué entra? Cha-cha-cha-chan. ¿En qué entra? ¿Tú a ver, tienes ¿qué la cree usted en la respuesta? casa? Sí, la tengo, por a ver, supuesto. dale, pues, responde. La respuesta es que no es un sabor. Lo picante son heridas. El sabor picante no existe, no ¿Son es un heridas sabor. ¿Dónde? ¿En la lengua? Donde esté, pues, en este caso en la lengua. Lo picante, que es rico, son microheridas, pequeñas heridas que alcanzan a hacer un dolor tan suave que uno lo siente rico. No existe el sabor picante. Uno le dice sabor picante, pero la lengua no detecta lo picante. El picor son pequeñas heridas, por lo tanto sepamos que el ají produce heridas. Y si me produce heridas en la boca, me va a producir heridas en todo el trayecto por donde ustedes saben que sigue. Ahora entiendo incluyendo todo. el esófago y el estómago. Ahora entiendo todo. Cuando he dicho esto, siempre me dicen, ahora entiendo todo. Sí, porque claro. es fácil entenderlo. Es que uno no se imagina eso. Bueno. Claro, así es. Concluyendo, Julio. Claudita. Es importante que si tienes reflujo, chequearse, hacerse la endoscopía. Así es. No es dolorosa, estás sedado, ahí, pero un ratito es ¿cómo se llama? Ambulatorio. Así es. Y con eso puedes descartar porque es un problema que uno lo ve como habitual, como cotidiano, pero que podría eventualmente transformarse en una enfermedad más peligrosa si no se trata a tiempo, si no hay un diagnóstico a tiempo, como en todos los temas de la salud. Así es, Claudita. Yo le agregaría, ojalá con biopsias. Porque muy humanos somos y muy lentes ocupamos la endoscopía, pero el microscopio es exacto. ¿Y eso lo pide uno? O porque yo, cuando me lo mencionaste, di por hecho que iba incluido. ¿Va incluido que te sacan tejido? No va incluido. Ah, perfecto. No, el médico lo pide a criterio del médico. Ya. Ahora, si me preguntan, yo como médico, ya muchos años de médico llevo, y a todos los pacientes, a todos, les pido con biopsia de esófago o estómago según la endoscopía. Claro. Porque me ha pasado muchos pacientes que tienen una endoscopía normal, siguen las molestias, uno toma una segunda endoscopía con biopsia y ahí salió el problema. Entonces, ¿para qué tomar una segunda endoscopía? Mejor hacerla la primera. Pero la indicación de biopsia, como la del examen mismo, es indicación del doctor. médico. Pero yo se las pido a todos con biopsia, por si acaso. Muy bien. Gracias, Julio. Julio Barrios. Salió todo el rato el Instagram de Julio porque mucha gente te sigue, porque él además hace en vivo, tiene una vida de redes sociales muy activa, así es que para que lo sigan y también le hagan las preguntas que tengan. Tiene muy buena voluntad, Julio, muy generoso con sus conocimientos. Estamos despidiendo el capítulo de hoy. Un beso a todos, nos vemos mañana. Cuídense mucho, gracias. Ojalá les haya servido todos los temas de esta tarde.